Shalom Alejem, que le damos honra y gloria al Padre por nuevamente permitirnos congregarnos para exaltar y bendecir su nombre desde el condado del Bronx, Nueva York, en el cual nos congregamos para exaltar y bendecir su nombre, asimismo para guardar la señal del pacto que es el Shabbat. Shabbat significa el día de reposo, que no es el domingo, sino el viernes por la tarde cuando cae el sol, hasta el siguiente día que es sábado del calendario romano, también al caer el sol. Desde este lugar estamos dando la gracia al Padre Eterno y exaltando su nombre por su misericordia. También tenemos una página en YouTube donde pueden ver y bajar los videos gratuitamente, ya que nosotros no hacemos ninguna ganancia ilícita con las cosas del Eterno, ni vendemos ni estamos pidiendo dinero por transmitir la palabra del Eterno gratuitamente. Así que desde aquí, desde el condado del Bronx, Nueva York, les enviamos un saludo a todas las quejilón donde quiera que se encuentren. Shabbat Shalom, y que el Eterno Padre Celestial les guarde y les bendiga en gran manera, y que puedan gozarse juntamente con todo el remanente de Israel que estamos llegando de entre las naciones. En esta tarde vamos a tener un pequeño comentario acerca de cómo sucedió el engaño de lo que hemos conocido como el cristianismo. En este caso vamos a referirnos un poco a los escritos de Pablo, vamos a hacer un poquito de historia, también vamos a ver el libro de los Macabeos en su primer capítulo, del capítulo 1 y del primer libro de Macabeos. Vamos a analizar un poco esa historia para que vayamos analizando qué es lo que nos han enseñado a través de las generaciones y de los tiempos desde el siglo primero. En el siglo primero, cuando Yahshua HaMashiach vino a la tierra para salvarnos, vino con el propósito del Padre, vino enviado por Él, como dice Éxodo 23, 20 a 21, que Él nos enviaría a su ángel en su nombre para que nos enseñara, para que nos guiara y para que instaurar el reino de Yahweh sobre nuestros corazones. Hace 2000 años sucedió esta maravilla. Él vino, trajo la palabra, nos enseñó el reino y Él declaró que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero después de que Él murió, sucedieron muchos cambios, sucedieron muchas cosas que realmente pues cambiaron la historia como debería de ser. Se llevó a través del engaño a una religión, tomó el lugar de Israel. Esa religión se llama el cristianismo, y así a través de las generaciones, obligando a la gente a convertirse al cristianismo, trataron de borrar todo lo que era hebreo, trataron de borrar todo lo que eran los nombres del Padre y de Yahshua HaMashiach, trataron de cambiar los nombres de la palabra para que no se invocaran esos nombres Kadosh. Kadosh quiere decir sagrado, separado, y le dieron otro rumbo muy diferente. Muy bien, vamos a comenzar diciendo estas cosas. Yo nací en Naucalpan de Juárez. Naucalpan en la lengua náhuatl significa el lugar de los cuatro caminos o el lugar de las cuatro casas. Esto es lo que significa Naucalpan en la lengua náhuatl, la lengua que anteriormente hablaban nuestros ancestros que habitaron el Estado de México y mucha parte de las diferentes regiones de todo el país mexicano, y no solo en México, sino Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, todos aquellos lugares donde llegaron las tribus de Israel. Hay evidencia de esto, este será parte del tema, pero lo que quiero llegar es un simple recordatorio cómo fue que sucedieron el engaño y la transgiversación de la palabra del Eterno. Entonces, Naucalpan en lengua náhuatl significa lugar de los cuatro caminos o lugar de las cuatro casas. Y aquí hay algo. Llegó la Iglesia Católica y dijo: no se va a llamar más Naucalpan, ahora se va a llamar San Bartolo, y como apellido Naucalpan. Estaba llegando la Iglesia Católica a poner su marca, a cambiar lo establecido
en un municipio. Usted escuche bien, un municipio solamente. Después, ahí mismo, se fue a otro lugar, que se llama Chimalpa, Xonacatlán, Nopala, Chamapa, y a todos los lugares donde iba llegando esta iglesia católica, les iba cambiando el nombre a los lugares. Por ejemplo, Nopala, un nombre también náhuatl, ya le quitó el nombre de Nopala y le puso San Mateo. Xonacatlán, el lugar de las cebollas, ahora San Francisco. Y así sucesivamente hizo con todos los lugares donde iba llegando esta nefasta religión, cambiando los lugares y la identidad de los pueblos que esta iglesia católica, apostólica y romana y falsa iba conquistando a sus territorios, sometiendo a sus nativos, cambiándoles su religión, sus creencias y obligándoles a llevar esta tremenda y falsa religión católica, apostólica y romana. Como yo les estoy diciendo, así sucedió con las escrituras de la palabra del Eterno. Esta es la instrucción que se le dio al pueblo de Israel. Esta es la alianza que el Padre Eterno estableció para que el pueblo de Israel pudiera guiarse, pudiera tener una instrucción para una forma de vida espiritual, moral y de toda índole que lo convirtiera en un pueblo dependiente del Creador, de Yahweh. Pero cuando Yahshua HaMashiach vino a la tierra, por eso Él, antes de morir, en Mateo 5, versículo 17 al 19, Él nos está diciendo claramente: no penséis que he venido a cambiar la Torá ni los profetas. Vengo a darles su cumplimiento, su forma. Esto quiero que se quede aclarado, porque Yahshua sabía que en los tiempos que Él no estuviera aquí, se le iba a tratar de cambiar exactamente todo. Todo iba a ser cambiado por el falso profeta que iba a estar después de que Él se fuera de la tierra. Por eso, todos los que somos seguidores del Mashiach, todos los que somos ovejas de Mashiach, debemos de escuchar la voz de Él, no de los pastores, no de los clérigos, no de los profetas falsos, no de los apóstoles falsos que ya en este tiempo no están en vigencia, porque Yahshua lo dijo claramente: yo no vine a abolir la Torá, ni vine a quitar los profetas. La Torá es la instrucción para todas las generaciones, para todos los pueblos, empezando por Israel, porque Israel es el encargado de dar estas noticias a las demás naciones que se encuentran alrededor de Israel. Y esta Torá es la instrucción de Israel. Este es el libro para Israel. Y por esta razón, cuando la Iglesia Católica hizo las traducciones con Casiodoro de Reina y todos aquellos que participaron en las traducciones, en la Vulgata Latina y en las diferentes del griego al latín, cambiaron los nombres ocultándolos, cambiaron la eficaz parte de la palabra, dándole otra forma, y en lugar de ser el pueblo nazareno que había establecido el Mashiach, le llamaron cristianos. Pero vamos a ver esto, yo quiero que lo empecemos a analizar, porque aún en la misma Biblia católica hay un libro que se llama Los Macabeos, y en este libro está específicamente claro quien narra aquí cómo es que se sucedieron estos cambios y quién los originó. Quiero empezárselos leyendo para que así tomemos ya parte de esto y vayamos en conocimiento de lo que dice la Escritura. Vamos a empezar a leer así. Voy a leer un poquitico el capítulo 1 y quiero que esto quede también aquí grabado para que ustedes lo puedan analizar. Si usted tiene una Biblia católica, si no la tiene, consígala para que usted se dé cuenta que la misma historia le está diciendo la verdad. Que no hay necesidad de ir a una biblioteca si usted no tiene tiempo, que no hay necesidad de buscar información en el internet si usted no tiene tiempo. Pero si usted tiene una Biblia católica, esta misma Biblia católica le va a decir claramente quién hizo los cambios. Dice así:
Capítulo 1 de Macabeos. Todo empezó con las victorias de Macedonio Alejandro I, hijo de Filipo, el cual, saliendo de Grecia, derrotó a Darío, rey de los persas y de los medos, y reinó en su lugar. Este fue el primer soberano del mundo griego. Después de muchas batallas y de asaltar fortalezas y dar muerte a los reyes de esas naciones, llegó hasta los confines de la tierra, recogiendo los despojos de muchos pueblos. Y cuando el mundo se quedó callado y sometido a su poder, se puso muy orgulloso, reunió a un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, naciones y príncipes que le pagaban tributo. Escuche bien, dice, reunió un ejército muy poderoso y ejerció el mando sobre provincias, lo que le mencioné anteriormente, naciones y príncipes que le pagaban tributo. Después cayó enfermo y comprendió que iba a morir. Hizo llamar a sus generales y a los más nobles que con él se habían criado desde su juventud, y en vida repartió entre ellos su reino. Alejandro, como le conocemos, Alejandro el Grande, o Alejandro el Great, the Great, me parece que es así, ¿verdad? Alejandro había reinado 12 años cuando murió. Entonces sus generales tomaron el poder, cada uno del sector que le correspondía. En cuanto él murió, se ciñeron la corona, y sus hijos después de ellos, durante muchos años llenando la tierra de males. De su descendencia brotó aquel retoño impío. Aquí empieza. Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que estuvo en Roma como rehén. Llegó a ser rey el año 137 de la era de los griegos. Fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían, pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con este permiso, construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y regeneraron renegaron de la alianza K2, o sea, de lo que estableció el Padre Eterno, para unirse a los paganos y pecar libremente. Cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Entró en Egipto con un poderoso ejército con carros de guerra, elefantes, caballos y una gran armada. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que se retiró ante él, y fue derrotado, muriendo muchos de los suyos. Se apoderaron de las ciudades fuertes de Egipto y recogió los despojos del país el año 143. Antíoco volvió después de haber derrotado a Egipto y pasado por Israel, subió a Jerusalén con un poderoso ejército. Subió a Jerusalén. Ponga atención que dice subió a Jerusalén. Fíjese de dónde comienza la abominación contra el pueblo Kadosh. Kadosh quiere decir separado. Y contra lo establecido en la ciudad del Padre Eterno, Jerusalén, en la cual lleva su nombre, como este emperador romano entró con alevosía y ventaja, destruyendo lo que era y lo que es del pueblo de Israel, dado por el Padre Eterno. Dice así en el versículo 21. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de los panes ofrecidos, los vasos, las copas, los incensarios de oro, la cortina y las coronas, y arrancó todo el decorado. Las molduras de oro que cubrían la entrada del templo. Se adueñó también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su patria, después de haber derramado mucha sangre y después de hacer declaraciones insolentes. Hubo un gran duelo en todo el pueblo de Israel. Gimieron los jefes y los ancianos se desanimaron. Los jóvenes y las muchachas y las mujeres se pusieron pálidas. Los novios cantaron lamentaciones y la joven esposa lloró en su cama. Se estremeció la tierra compadecida de sus habitantes y todo el pueblo de Jacob se sintió humillado. Jacob es Israel, quiero que sepa. Después de 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá
al director de impuestos, que llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. Este habló a la gente con palabras de paz. Este habló a la gente con palabras de paz, como hacen todos los idólatras hipócritas que vienen engañando al pueblo con la mentira, tratando de ganarlos para después descargarles la puñalada que los va a terminar. Así sucedió aquí. Veamos qué dice aquí. Y cuando se hubo ganado su confianza, cayó de repente sobre la ciudad y descargó un terrible golpe, matando a muchísima gente de Israel. Saquearon la ciudad, la incendiaron y destruyeron las casas y los muros que la rodeaban. Llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte protegido por torres poderosas, y pasó a ser la fortaleza de ellos. Por eso el muro que se encuentra allá en Jerusalén no es el muro del templo donde se edificó el templo para exaltar al Padre Eterno. Ese muro que se ofrece allí en todo turismo en Israel no es el muro del templo, sino es la barda que quedaba de esta fortaleza de este rey poderoso Antíoco Epifanes, que subió para destruir la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Ese muro que está ahí, muchos piensan que es parte del templo de Salomón, que es parte del templo de David, pero no es así. Ese muro que se muestra a todos los pueblos y como un lugar turístico es nada más ni nada menos una barda de esta fortaleza en la cual se refugiaba este poderoso imperio romano, que fue y destruyó la ciudad de Jerusalén, los que saquearon todo lo que había en el templo, los que destruyeron y profanaron el templo. Ahí esa barda es una evidencia de lo que menciona este libro, que aunque muchos dicen que no es sagrado, que no es inspirado, y por eso no aparece en los cánones bíblicos ni en la Biblia evangélica, porque dicen que este es un instrumento humano, de un pensamiento humano. Pongamos que sea un pensamiento humano, pero es de alguien que vivió en esa época, que vio los acontecimientos, que vio como testigo quiénes eran los que estaban destruyendo la ciudad y las que estaban saqueando a la ciudad, y cómo se llamaban los que hicieron toda esta aberración del pueblo separado de Chao, la casa de Israel. Dice así: llevaron cautivas a las mujeres y a los niños y se apoderaron de los ganados. Construyeron de nuevo la ciudad de David con un muro alto y fuerte, protegido por torres poderosas. Es ese muro que usted ve allá en Jerusalén. Y pasó a ser la fortaleza de ellos. No es que allí haya sido el templo de Salomón. Esa es la pared donde habitaba este imperio, que se refugió allí como una fortaleza para seguir destruyendo el territorio separado de Yahweh. Pusieron allí gente mala y renegados de la fe, que se hicieron fuertes en ella. Almacenaron armas y alimentos y reunieron en ella todo lo que pudieron recoger en la ciudad, llegando a ser una constante amenaza. Fue una acechanza para el santuario, una grave y continua amenaza para Israel. Derramaban sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Esto fue lo que hizo el nefasto Antíoco Epifanio, el emperador romano, y su ejército. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. Por eso Jerusalén quedó desértica. Por eso Jerusalén quedó abandonada. A causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén, que se convirtió en una colonia de extranjeros, y fue extranjera para sus hijos que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como el desierto, y sus fiestas, las fiestas de Levítico 23, no las fiestas de los cumpleaños, no las fiestas del día del pastor, no las fiestas del día de la madre, no las fiestas del día del padre, fiestas paganas inventadas también por esta nefasta iglesia católica romana. Dice así: y fue extranjera para sus hijos que la abandonaron. Su santuario quedó vacío como desierto, y sus fiestas, ¿cuáles eran las fiestas? Pesach, Bikurim, Shavuot, trompetas, Yom Kippur, Sukkot, Hamatzot, y todas las fiestas que se mencionan en el libro
de Levítico capítulo 23. Dice, sus sábados fueron burlados, sus sábados. Aquí la palabra sábado no es la palabra correcta para el día de reposo, porque sábado viene de la Saturnalia, del dios Saturno, el cual Roma siempre ha invocado. Por eso ellos cambiaron el día de reposo, que quiere decir el día que es el día séptimo que Yahweh estableció. Y si usted lo mira en el calendario romano, el domingo es el primer día de la semana y termina con el día de reposo, que es el séptimo. O sea, en un orden, aunque ellos lo trataron de ocultar, queda en el orden como fue originalmente. Dice así, Antíoco dice, y sus sábados fueron burlados, y su fama se cambió en desprecio. Tan grande como su gloria fue su ignominia, y su grandeza se cambió en duelo. Antíoco hizo publicar en todo su reino, un decreto. Fíjense lo que hizo Antíoco. Decretó que todos los pueblos de su imperio deberían abandonar sus costumbres particulares. O sea que si no eran romanos, se tenían que someter a Roma. Que si estaban invocando otros dioses, tenían que dejar a sus dioses y someterse al dios romano. Que si estaban con otras costumbres, tenían que dejar sus costumbres y someterse a la costumbre romana. Por eso es que desde hace 2000 años tenemos esta nefasta costumbre dentro de nosotros, enceguecidos, invocando otros nombres que no eran el Padre Eterno, llevándonos por cautiverio y prontos a desaparecer. Por eso yo le invito, si usted tiene una Biblia, estúdiela para que usted se dé cuenta del engaño que hay y que muchos de los pastores no se atreven a decir. Pero como sabemos que estamos en los tiempos finales, no tenemos temor de morir. Lo que vamos a hablar, no importa que se nos vaya la vida, no importa que nos quedemos ahí, tenemos que declarar la verdad del Padre Eterno como fue en su principio y en su origen. Sigamos. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto, o sea, una ley. Todos los pueblos de su imperio deberían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo, o sea, el cristianismo. Aquí está donde cómo empieza el cristianismo. No vengan con cuentos de que lo fundó Jesucristo y que eso. Jesucristo es un nombre también de los romanos, es un invento de ellos. Pero aquí quiero que usted lo vea con sus propios ojos. Lo puede leer, lo estoy leyendo para que usted se motive a leerlo. Dice, todas las naciones paganas acataron el decreto del rey. Y en Israel mismo, fíjese, hasta Israel por miedo, o sea, el pueblo yahudí, las 12 tribus, por miedo a este emperador nefasto romano, Antíoco Epifanias, por el temor, muchos de los israelitas aceptaron esta ley, porque no querían morir. ¿Quién quiere morir con que le hagan algo? Y lo vamos a padecer muy pronto, todos, en toda nación, porque esto es un ejemplo de aquello que pasó, se vuelve a repetir. Recordemos que la historia siempre se repite una vez tras otra vez. Por eso estamos analizando todo esto en este tiempo de restauración, en este tiempo en el cual nos vamos a enfocar en quién hizo estos cambios a la palabra de nuestro Abacados Yahweh y su constitución celestial, porque esta es la constitución celestial, el libro de leyes para una vida agradable delante del Padre Eterno. Dice, y muchos de Israel hicieron lo mismo, muchos aceptaron este culto, por eso es que vemos este culto tremendo. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. Fíjense lo que dice aquí, sacrificaron a los ídolos, como lo había constituido Epifanio, y ya no guardaron el Shabbat. ¿Por qué? Porque tenían temor de seguir respetando el Shabbat, el día que el Padre Eterno estableció como una señal entre el pueblo de Israel y Él mismo, para que reposáramos y tuviéramos comunión con Él. Es la señal del Padre guardando su Shabbat. Entonces aquí dice, en capítulo 40, versículo 43, todas las naciones paganas acataron el decreto del rey, y en Israel mismo muchos aceptaron este culto. Sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el Shabbat. Con esto le quiero decir que Yahweh ni Yahshua HaMashiach no quitaron el día de reposo, no fueron ellos. Como muchos de los que dicen que son cristianos también y que siguen esta rama, dicen no, eso es para los judíos, no, eso es para Israel. Entonces, ¿qué hacen con este libro que es de Israel? Esta no es la instrucción de ellos, esta es la instrucción de Israel. Por eso aquí tenemos la luz para nosotros como israelitas.
porque esta es la palabra que Yahweh nos entregó para guiarnos, para dirigirnos. Pero aquí, en esta misma faceta de la Biblia católica, encontramos esta historia que nos enseña, nos marca quién hicieron los cambios a lo establecido por Yahweh. No fue Yahshua, no fueron los talmidinos, o sea, los apóstoles que se les llaman así, mal llamados apóstoles, sino los talmidinos que fueron enviados y que comenzaron en el primer siglo a transmitir la verdad del Eterno Padre, los cuales eran llamados nazarenos, no cristianos, nazarenos, porque si estaban siguiendo a Yahshua, Hamashiach, él era de Nazaret, y entonces le llamaban el nazareno, y si estaban siguiéndolo a él, le llamaban los nazarenos. Vemos en el capítulo 27 que a Pablo se le acusa de ser un nazareno o jefe de una secta de los nazarenos porque estaba siguiendo al nazareno Yahshua Hamashiach. Dice así el 44. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Yahudá. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los Shabbats, o sea los reposos, sino también las fiestas sagradas, Peshach, Hamatzos, Shavuot, Yom Kippur, Sukkot. Todas estas fiestas que están en Levítico 23 fueron quitadas por este emperador romano. No fue Yahweh, no fue Yahshua, no fueron los enviados, fue este nefasto emperador romano llamado Antíoco Epifanes, y el cual su reinado y sus descendientes nuevamente aparecen en escena en este tiempo, los cuales nuevamente nos vamos a enfrentar muy pronto a ellos en una persecución como nunca la ha habido desde que se inició el pueblo Kadosh de Yahweh. Dice así: también las fiestas sagradas ya no deberían tener por sagrado el santuario y sus ministros, sino que deberían dedicarse al altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. ¿Y qué es lo que vemos en este tiempo? Esta es la esencia, esta es la marca de aquello que ellos venían haciendo. Como leímos al principio de este libro Macabeos, en el capítulo dice que él iba conquistando provincias, conquistando territorios y poniendo su marca. Y la Iglesia Católica lo sigue haciendo. Donde quiera que pone una nueva colonia, donde quiera que llega un nuevo municipio, una nueva ciudad, pone una de sus iglesias, pone su marca y le pone su nombre. Y entonces aquella comunidad pierde su significado en su nombre original y viene la marca de la Iglesia Católica cambiando la costumbre. Si aquella comunidad adoraba a otros dioses o invocaba a otras deidades, viene la Iglesia Católica y les empieza a meter su ideología cristiana y falsa, base que no tiene principio ni fundamento en la palabra del Eterno. Dice así, 47, dice, sino que deberían de dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos. A ellos les encanta comer cerdo. Y eso es, el cerdo es uno de lo que prohíbe el Padre Eterno, que no debemos de comer cerdo. Porque el cerdo es un animal para limpiar el ambiente donde se mueve el puerco. Y cada vez que uno come puerco, lo que uno está tragando es suciedad. Y entonces, como una ofensa, como una burla, este emperador romano sacrificó cerdos en el altar sagrado, haciendo burla de los sacrificios que se le ofrecían al Padre Eterno, porque en el altar se ofrecían animales para expiación de los pecados del pueblo, se ofrecían corderos en representación del cordero que quitaría el pecado del mundo, que en este caso era Yahshua HaMashiach. En resumen, tenían que mancharse con toda, permítame, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros. Fíjense bien. Y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. Para que usted vea, la circuncisión la quitaron los mismos que estaban estableciendo una ley y un decreto en contra de lo establecido por Yahweh. Quiero decirle a todos aquellos que se dicen cristianos, que como nunca estudian la palabra verdaderamente, se dejan llevar por hombres y mentes humanas, lo que hacen es seguir lo que ellos les enseñan. Pero aquí claramente nos está diciendo quién quitó la circuncisión. No fue el Padre, no fue Yahshua, no fue ninguno de los apóstoles o de los enviados, sino el mismo emperador prohibió que se hiciera la circuncisión a los hijos. Y la circuncisión también es una señal que se le ordenó a Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis, para la descendencia
de Abraham, nuestro padre. Es la señal en nuestra carne que le pertenecemos a Yahweh. La circuncisión es una señal que le pertenecemos al Padre eterno. Y en unos lugares hacen circuncisión a los niños como algo que es para limpieza, como higiénico, pero no es así. La circuncisión se origina con el Padre eterno como una señal dada a Abraham y su descendencia en el capítulo 17 del libro de Génesis para sus descendientes. Porque la circuncisión es una señal en nuestra carne que le pertenecemos a Yahweh. Es una señal de que somos su pueblo y que solamente como pueblo de él obedeceremos esta bendición y esta promesa que el Padre le dio a nuestro rabino Abraham. Dice así: y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley, que olvidaran la Torah, y cambiaran todas sus costumbres. ¿Quién lo hizo? ¿Yahshua HaMashiach? De ninguna manera. El nefasto Antíoco Epifanes y la falsa iglesia católica romana, que está llevando a muchos a la perdición y al infierno si no cambian su mentalidad y ponen su confianza en el creador del cielo y de la tierra, Yahweh Tsebaot, y el enviado Yahshua HaMashiach. Dice así, se lo voy a repetir nuevamente: y no deberían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final, el decreto decía: el que no cumpla con la orden del rey, morirá. El rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Yahudá. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios en todas las ciudades. Muchos israelitas se pasaron a ellos abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, el día 15 del mes de Kisleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Yahudá. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban. Por eso fue que se cambió todo esto, porque como esto fue una ley decretada por el Antíoco Epifanes, toda la gente tenía temor. Al que se le encontraba esta instrucción, era reo de muerte. Al que se le encontraba leyendo la alianza, era reo de muerte. Y por eso impusieron el miedo, y por eso impusieron a través del miedo, y a través de todo aquello que es una imposición, hicieron que se alejaran de la ley. Pero no fue Yahweh, ni fue Yahshua, como muchos falsos pastores también que no leen la palabra, andan diciendo que ahora viven bajo la gracia. ¿La gracia de qué? La gracia siempre ha existido, pero como ellos tienen sus mentes entenebrecidas y con la mente romana, por eso enseñan a los demás a hacer las mismas circunstancias. Lo vamos a ver más adelante qué fue lo que hizo la Inquisición. Yo ya no tengo temor de hablar de esto porque es necesario hablar de esto ahora, en el tiempo de la restauración. Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país. Usted lo puede ver en toda comunidad donde usted camina. Para donde quiera que usted ve, va a haber una imagen, va a haber un ídolo, ve una película, aparece un altar pagano. Ve una comedia, aparece un altar pagano. Ve el fútbol, todo el mundo santisiguándose para entrar al fútbol. Ve un comentario, un altar pagano. Todo tiene paganismo, la marca de la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo la gente no va a estar llena de esa mentira? ¿Cómo la gente no va a pensar en otra cosa si todo eso se lo implican por mensajes subliminales en las comedias, en el fútbol, en las películas, en la tele, en todo lo que ven? Es un consorcio, es un solo sistema que ha idiotizado, con perdón de la palabra, la mente humana, metiéndoles la religión en lugar de la palabra eterna del Padre eterno. Por eso nosotros como israelitas, aunque nos cueste la vida, seguimos al Mashiach. Él pagó el precio por transmitir la palabra, el reino de Yahweh. Lo vino a enseñar. Y a nosotros, si somos sus seguidores, nos espera la misma circunstancia. No tenemos temor de morir porque sabemos que esto es lo que le espera a todos. Un ejemplo. Capítulo 7 del libro de los Hechos. ¿Qué le pasó a Esteban? A Esteban, cuando lo estaban apedreando,
era porque estaba declarando la alianza, los 10 mandamientos. Les estaba recalcando a todos aquellos que lo estaban acusando que él estaba en obediencia delante del Padre Eterno, haciendo su voluntad, y que en el Sinaí habían recibido las palabras de vida para la vida eterna. Y después lo apedrearon por esta causa, por esta palabra. Nosotros no tenemos temor porque estamos en contra del sistema religioso, falso y profano, que ha engañado a multitudes. Pero es el tiempo de la restauración. Y si no lo hacemos ahora, no lo volveremos a tener en otra oportunidad. Y entonces el Padre Eterno nos va a demandar el no haber transmitido su palabra en el tiempo preciso que Él nos comunicó, o el tiempo que pudimos hacerlo para abrirle los ojos a las personas que están en tinieblas. Dice así la palabra: rasgaban y echaban, construyeron también altares a través de todo el país de Yahudá, quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas, rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley, lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se ensanchaban con los israelitas rebeldes que encontraban en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que habían levantado sobre el altar del templo. Las mujeres, que a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión. Las mujeres, como siempre han sido valientes las mujeres, no les importaba a las mujeres israelitas lo que dijera el Antíoco Epifanes y su ley. Ellas, con el temor de Yahweh en su corazón, siempre seguían circuncidando a sus hijos ocultamente, porque ellas tenían temor de Yahweh, y era mejor obedecer a Yahweh que obedecer al hombre, y preferían morir a manos de Yahweh que a morir en una eternidad en fuego eterno. Así que ellas soportaban el castigo que se les encomendaba por gozo de obedecer la palabra del Eterno. Dice así: las mujeres que a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión. Eran muertas junto con sus niños, colgados de su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes. Muchos israelitas permanecieron firmes. Por esos israelitas que permanecieron firmes es que tenemos esta palabra vigente. Por esos israelitas que no tuvieron temor de Antíoco Epifanes y de la falsa religión católica romana, es que hoy tenemos la palabra que nos está alumbrando. Por eso tenemos este libro, para que nos dé la instrucción, para abrir nuestro entendimiento, la revelación, para abrir nuestro corazón delante del Padre y hacer su voluntad. Por eso, por aquellos que no se sometieron al catolicismo y clérigo romano, al Antíoco Epifanes, esto quedó para que esta generación que hoy vivimos la pudiéramos disfrutar de esta manera que la disfrutamos. Pero no será por mucho tiempo, porque también tendremos persecución. Dice así: a pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley, que violaba la santa alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Y así a través de los tiempos, así que como vemos toda esta narración del libro de los Macabeos, yo les quiero decir que eso continuó con la Inquisición romana en el año 1521, cuando España invadió las naciones de este continente americano, empezando con México. Los españoles que vinieron matando a todos los indígenas, imponiéndoles la Iglesia Católica Romana a la fuerza, no fue voluntariamente. Y así sucesivamente. Y por el miedo a levantarse en contra de esta nefasta circunstancia, tenían miedo y preferían morir a que los mataran preferían aceptar la religión antes que morir. Pero yo les quiero decir que esto sigue vigente y que no terminaremos aquí, seguiremos firmes exclamando y proclamando la verdad del abocado Yahweh. Y a ti que te encuentras en este tipo de religiones, cualquiera que sea la índole, te invito a leer la Escritura, te invito a meditar en lo que has creído por siglos, generaciones. Tus ancestros fueron engañados y obligados a llevar algo que ellos quizás no quisieron. Pero ahora, por medio de este tiempo, Yahshua HaMashiach nos ha enviado al Espíritu Kadosh, al Ruach HaKodesh, para que leamos la Escritura, para que nos apartemos de estas cosas tremendas y volvamos a la presencia del Padre. Si tú no has salido de Roma, te invito a salir de Roma, lee la palabra, la instrucción. Aunque digas que es la Biblia católica, esta es la instrucción del Padre Eterno dada a Israel. Aunque digan que es la Reina Valera,
la palabra que lleva dentro de esa Reina Valera es la instrucción para el pueblo de Israel. No es para ninguna iglesia, no es para ningún otro grupo, sino para el pueblo de Israel. Y los que han tomado este libro, ¿quién